Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida a nuestro evento de International Women's Day de 2020 con GDG San Salvador y Women Tech Makers. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Aquí compartiendo con la comunidad y chicas tan talentosas que nos han acompañado en la mañana. Bueno, sin más preámbulo, yo te voy a presentar. Diana Humansor es ingeniera en sistemas, actualmente cursando una doble titulación de Master Business Administration en finanzas en el EUD Business School. Tiene 5 años de experiencia como ingeniero de software Java. Eh, Ha participado en el proyecto SAFI 2, el Sistema de Administración Financiera, y actualmente es Java Developer en Applaud Studios. En su tiempo libre le encanta aprender nuevas tecnologías, ir al gimnasio y ver Netflix. Entonces, Bueno, primeramente les quiero mostrar lo que es el producto final, que es un mantenimiento desarrollado con Java, Spring Boot, Angular, en el cual se pueden agregar, modificar y eliminar nuevos productos. Por ejemplo, voy a agregar un nuevo producto. Okay. Y hay 20 disponibles en stock. Se pueden modificar. Por ejemplo, le vamos a cambiar el precio a este producto y editar. Ok. Ahora les voy a presentar mis diapositivas. Bueno, el tema de mi presentación es por qué utilizar Java y Angular. Me presento nuevamente, mi nombre es Diana Humansor, soy Backend Developer en Applaud Studio. Ahora voy a explicar un poco las diferencias entre Backend y Frontend. El Frontend es la parte visible y accesible de una web. El Frontend trabaja del lado del cliente y el Backend trabaja del lado del servidor. Los usuarios no pueden acceder al backend. El backend se encarga de gestionar la información. En esta parte pueden ver un iceberg, es la forma visual de lo que expliqué anteriormente. El frontend es todo lo que el usuario puede ver, es decir, las alertas, las ventanas, los botones, los campos y todo, ¿verdad? Lo de un formulario, que es una interfaz web. También del lado del frontend se pueden hacer diferentes validaciones y manejar cierta lógica. También unos frameworks y lenguajes de la parte del frontend son React, por ejemplo, Vue, Angular en JavaScript. Y ahora vamos a explicar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que es el backend. El backend es lo que el usuario no puede ver, por ejemplo, las bases de datos. Cuando me refiero a bases de datos son las sentencias, los select, los insert, triggers, vistas, procedimientos almacenados. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Ya sea MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server. Y el manejo también del rendimiento, ¿verdad? Todo lo que es el tema de la optimización de la aplicación de la API debe de estar del lado del backend también. Por ejemplo, en Java tenemos una herramienta que se llama JetMeter, que nos ayuda a ver las métricas. Por ejemplo, cuánto tiempo se tarda una consulta en ejecutarse, un endpoint y así, ¿verdad? Y ahí lo vamos optimizando a medida de que la aplicación sea más rápida. De igual forma, la lógica del servidor, el business logic, dependiendo de los requerimientos del cliente, se van a ir adaptando. Y también tenemos los lenguajes de backend, por ejemplo, Java, Python, PHP, C# y otros lenguajes. También se identifica, ¿verdad?, cómo se va a programar la API, ¿verdad? Qué patrones de diseño vamos a usar, qué estándares, qué framework y qué arquitectura se va a manejar. Si se va a manejar una arquitectura de microservicios, vamos a utilizar Docker, vamos a utilizar containers, ¿verdad? Kubernetes y la seguridad. Como, por ejemplo, en Java tenemos librerías como Spring Security, JSON Web Token para manejar la seguridad. Y ahora, ¿cómo interconectar una aplicación front y una backend?
La comunicación es por medio de REST, que es un web service, ya sea puede ser REST, SOAP, GraphQL. Y esa es la forma, ¿verdad? Porque tenemos dos proyectos diferentes. Tenemos la API en una carpetita aparte y el frontend en una carpeta aparte. Ahora, Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos gracias a la Java Virtual Machine. Java es un lenguaje bastante seguro, protege bastante bien su código, todas las palabras reservadas, es accesible, podemos acceder a cualquier fuente, librerías, es open source, podemos encontrar cualquier tipo de documentación en internet y es distribuido, es decir, que corre en cualquier plataforma, ya sea Windows, Mac, Linux, y es multihilo, ¿verdad? Eso caracteriza bastante el lenguaje Java, ya que se pueden hacer miles de transacciones a la vez y no da ningún problema. Por eso bastantes instituciones grandes, por ejemplo las instituciones de gobierno y los bancos optan bastante por Java, ¿verdad? Ahora voy a explicar un poco sobre el framework que utilizamos para este ejemplo, que se llama Spring Boot. Spring Boot es un módulo de Spring Framework. Se utiliza para crear aplicaciones independientes de grado de producción con un mínimo esfuerzo. Se desarrolla sobre el núcleo de Spring Framework. Un poco de la arquitectura de este framework es, tenemos la capa de persistencia, que es la que se intercomunica con la base de datos, y la business layer, que yo la veo como los servicios, y la capa de presentación, ¿verdad? Que la comunicación es por JSON. En ese diagrama se puede ver visual lo que expliqué anteriormente. Ya, por ejemplo, lo que dije, ¿verdad? De que tenemos los modelos y los repositorios, es toda la capa de la persistencia que se intercomunican con la base de datos y luego hacemos la inyección de esas dependencias de esos repositorios en la capa de servicios. Todo lo que es el business logic no debe de ir en el controller, sino que todo el business logic de nuestra aplicación debe ir en la capa de servicios y nosotras consumirla del lado del controller. Y luego el controller hace las peticiones HTTPS con el cliente. Ahora voy a hacer un poquito más de énfasis en esta diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Java y Angular? Por ejemplo, Java es un lenguaje orientado a objetos y Angular también es orientado a objetos. Esto lo caracteriza bastante, ya que podemos, por ejemplo, en Java podemos usar herencia, polimorfismo, y eso nos ayuda bastante a adaptarnos al código, que es la segunda característica que tenemos por ahí. Igual Angular, podemos reutilizar sus interfaces, sus servicios, sus componentes, gracias a la ayuda de que es orientado a objetos. Igual Java tiene un gran soporte de herramientas, IDEs, por ejemplo, IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, bastante documentación. De igual forma, Angular cuenta con IDEs bastante buenos como Visual Code y que eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Como programador a no perdernos. Y también algo interesante que tienen los dos, que tienen patrones de diseño propios. Y otra característica importante de ellas es que Java es un lenguaje tipado. Es decir, o sea, si declaramos un campo string, no le vamos a venir y a colocar un nombre, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer un casting, un parse o algo, ¿verdad? Porque no podemos forzarlo, ¿verdad? Igual Java también tiene sus palabras reservadas. Por ejemplo, no podemos crear una clase pública con P mayúscula. Es bastante sensible a las minúsculas, mayúsculas y camel case. Igual Angular. TypeScript es un lenguaje tipado y es bastante estricto, ¿verdad? A la hora de que declaramos una variable en la interfaz, no le podemos cambiar el tipo más adelante, solamente declarándola como any. Ahora, ¿cómo funciona la comunicación entre nuestra aplicación Spring Boot y Angular por medio de JSON? Y el web service, que es REST en este caso.
JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos entre backend y frontend. Ahora, les muestro un poco de la estructura de un proyecto Spring Boot con Java. Lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? En la parte del diagrama de la arquitectura de este proyecto. Como pueden ver, está dividido en entidades, repositorios, servicios y controladores. Bueno, ese archivito me parece bastante interesante e importante, ya que está la conexión de la base de datos y como pueden ver, ¿verdad? Ahí se especifica el driver, en este caso estamos utilizando MySQL 8, se especifica el puerto de la base de datos, el username, password y el JPA, ¿verdad? Que es el JPA GenerateDDL, nos ayuda a crear las tablas, los esquemas en nuestra base de datos de MySQL para que sea mucho más fácil y ya no tengamos que crear el create table, por ejemplo, product manual, ¿verdad? Sino que se autogenera. Y también el dialecto, ¿verdad? En este caso estamos utilizando el dialecto de MySQL 5 y como pueden ver abajo, dice Spring JPA Show SQL. Eso nos muestra todas las transacciones que está haciendo la base de datos en nuestra terminal. Por ejemplo, los insert, los delete, los update. Y también el table name physically nos ayuda también al nombrado, ¿verdad? De las tablas. Tenemos otro archivito POM, que es un POM XML, en el cual especificamos la versión de Java que vamos a utilizar, qué versión de Spring Boot, qué versión de Maven, si vamos a utilizar Spring Data, por ejemplo, qué librería, qué plugins que nos van a ayudar a facilitarnos como programador la creación de nuestro código. En este caso le agregué una librería que se llama Lombok, que más adelante les voy a explicar. Eso es lo que les comentaba anteriormente. Gracias a JPA nos ayuda a crear gracias a la ayuda de JPA y Hibernate nos ayuda a crear nuestra tabla con la estructura que se la nombramos acá en nuestra entidad, exactamente según los nombres que colocamos, ya sea le colocamos el nombre de nuestra tabla product, los que va a tener el campo ID, name, price y X igual se crean, ¿verdad? Y con sus tipos de datos especificados en nuestra entidad. Gracias a la ayuda de Lombok ya no tenemos que generar todos nuestros setters, todos nuestros getters, sino que simplemente colocamos una anotación @getter, @setter y ya no tenemos que crear nuestro constructor, ya que el noArgs constructor, esa notación nos ayuda a crear nuestro constructor, ¿verdad? Vacío. También especificamos nuestra primary key que con @id y nuestro generate value, ¿verdad? Que ahí le ponemos si va a ser secuencial o identity. En este caso queremos que sea secuencial, autoincrementable, ¿verdad? Cada vez que se vaya creando un registro, que se vaya incrementando la secuencia de nuestro registro. Bueno, esta es la siguiente capa, que es la que se comunica con nuestra entidad, que es la Product Repository. Es una interfaz que extiende de JPA Repository, en el cual implementa de otra clase, otra interfaz, en que tiene métodos, por ejemplo, save, find all, find by ID, y a esta clase le pasamos la entidad que queremos usar, ¿verdad? Y el ID, el tipo de ID, que va a ser un entero. Tenemos la siguiente capa, que es la capa de service. Dentro de esta capa de service hacemos la inyección de nuestro repositorio, le colocamos @service. Esta es la implementación, ¿verdad? Que en esta capa mandamos a llamar nuestro repositorio si queremos mostrar una lista, guardar un producto o eliminarlo, ¿verdad? Dependiendo
del mantenimiento, ¿verdad? En este caso, se manda a llamar dentro de un método diferente, ¿verdad? En este caso, el primero es una lista, el segundo solo queremos guardar el producto y el tercero eliminarlo por ID. Luego continuamos con el controller, que como les dije anteriormente, nuestro controlador manda a llamar a la capa de servicio. No es una buena práctica mandar a llamar nuestro repositorio desde nuestro controlador. Siempre tiene que haber una capa de BO especificada. Se especifica que va a ser un REST controller, ¿verdad? Que vamos a hacer las peticiones vía Web Service REST. Inyectamos nuestro servicio y aquí viene lo interesante. Colocamos unas anotaciones que son las HTTP requests que se van a hacer con el front. Por ejemplo, la primera, ¿verdad? Queremos mostrar un listado de productos, entonces utilizamos getMapping. Igual la siguiente, queremos guardar un producto post-mapping y le pasamos lo que es la entidad product. Y para modificarlo, put mapping. Y delete mapping para editarlo. Le pasamos el ID, porque vamos a eliminar por el ID. Bueno. Tenemos otra clase que la usamos como componente y lo ordenamos, si se fijan arriba tiene una notación que se llama Ordered Highest Precedence. Queremos que se ejecute antes de todo porque lo primero que queremos es que se comunique la aplicación, nuestra API con el recurso, ¿verdad? Que es nuestra aplicación Angular. Le especificamos el Access Control Allow Origin, que queremos de que esta aplicación se comunique con ese dominio y con ese puerto. También, si queremos que cualquier aplicación de front prácticamente le pega a nuestra API, solo le ponemos asterisco. En la parte del Access Control Allow Methods, ahí especificamos los verbos, ¿verdad? ¿Qué acciones queremos que pueda realizar nuestro front? En nuestro caso puede realizar post, put, patch, get, option, delete. Y en la parte del Access Control Allow Header, especificamos lo que puede hacer, ¿verdad? También el tipo de contenido que viene. Y en el Access Control Max Age especificamos el tiempo en segundos que va a estar almacenada nuestra aplicación, nuestra información en caché. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la estructura de proyecto de nuestro proyecto Angular. En este caso, como pueden ver, por eso lo comparo un poquito con Java. Por ejemplo, yo como programadora Java se me facilita un montón aprender Angular porque es orientado a objetos, si se fijan, es bastante ordenado. Cada carpeta tiene, podemos ordenar en folders o paquetes, ¿verdad? Como ustedes gusten llamarles. Nuestros TypeScript, nuestros archivos, todas nuestras vistas. Por ejemplo, en la parte de model podemos crear nuestra interfaz, nuestro servicio. Hay otra carpetita para los materials y para las views. Algo que sí no, por fines ilustrativos, ¿verdad? No implementé, que es una buena práctica, es un patrón de diseño que tiene Angular que se llama Lazy Loading, que nos ayuda bastante al ruteo, ¿verdad? Y que no se carguen todos los componentes de nuestros módulos en cada componente, aparte en este caso de product, sino que utilizar este patrón, ¿verdad? Que ayuda un montón. Luego, en esta siguiente diapositiva podemos ver la interfaz que se muestra acá en el model, que es nuestra interfaz product. Declaramos nuestras variables, ID y sus tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, ID, number, name, string, lo que explicaba anteriormente. Igual con Java y con Angular no podemos venir y declarar, por ejemplo, name es este string y le vamos a pasar un number, no, o sea, por eso es bastante sensible y fuertemente tipado, igual que Java. Y tenemos otra capa que se llama Product Service TypeScript, es otro archivito TypeScript
que es donde realiza más que todo la comunicación ya de las peticiones HTTPs. Inyectamos nuestro cliente HTTP y luego listamos todos los productos, ¿verdad? Ahí se pueden ver un método que se llama list. Ese método nos retorna una lista, le pasamos la interfaz product y si se fijan está utilizando la petición get, que es para traer un listado, ¿verdad? Que es lo que va a mostrar, que va a recibir. Igual tenemos el otro método que se llama addProduct y si se fijan también tiene la petición HTTP post, le enviamos la URL que está arriba declarada como string del request mapping de nuestro controller y le pasamos la entidad, que eso nos va a ayudar a almacenar nuestro registro, nuestro producto. Y tenemos el método update product, ¿verdad? Que nos ayuda a editarlo, le pasamos la interfaz product y la URL, ¿verdad? Y también tenemos otra capa, otro método, perdón, que se llama delete product, que ahí definimos el ID, que va a ser de tipo number, y la petición HTTP delete. Le pasamos también la URL y nuestro ID, que vamos a eliminar por el ID. Si se fijan, arriba dice URL string. Yo declaré en una variable aparte el dominio y el puerto, que se llama en un archivo de TypeScript environment, que es para que, por ejemplo, si en algún momento cambia nuestro dominio, nuestro puerto, lo podemos cambiar sin ningún problema, ¿verdad? No hay que estarlo cambiando desde el servicio, es una buena práctica. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, Diana. Excelente presentación. Vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia. Por acá se han estado elogiando, ¿verdad? Acá tenemos, dice Lili que qué bonito explica, genial. Gracias. También Erika Sandoval te dice que eres bárbara. Noemí Villanueva dice, excelente presentación. Diana, ¿por qué decidiste especializarte como Java Developer? Pues la verdad me especialicé bastante en esta área, ya que yo me gradué de la Gavidia y había un profesor que nos motivaba un montón que nos especializáramos como Java Developers, porque realmente es un lenguaje muy bien pagado, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. Y es un lenguaje bastante ordenado, como pudieron ver, todo es orientado a objetos y eso lo hace wow, ¿verdad? Y por esas razones me especialicé en Java. Perfecto, excelente respuesta. Vamos a poner otra pregunta. Aquí Lili pregunta, ¿cómo se llama lo que mencionabas que permite poner las anotaciones de getter y setter? Es una librería de Lombok. Lombok, ok. Ajá. Y solo le inyectas en el POM y, bueno, bajas todas sus dependencias, todo, y luego pones las anotaciones sin necesidad de estar duplicando nuestro código. Excelente, es Lombok con K, entonces si lo googlean lo pueden encontrar. Luego dice si Product Service es tu interfase. No, Product Service es nuestra clase en la cual mandamos a llamar nuestra interfaz, que es nuestro repositorio. Ok, y también pregunta cuántas capas estás utilizando. Aproximadamente, bueno, si las contamos, la capa de nuestra entidad, tenemos la capa de repositorio, tenemos nuestra capa de servicio y la de nuestro controller. En total serían como 4 capas. No utilizo las JSP, ¿verdad? Porque en este caso no es un monolito, sino que estamos trabajando aparte, gracias a REST. Lazy loading se llama el patrón.
Gracias, Erika. Gracias, Michelle. Por ejemplo, dependiendo de tu cliente. Por ejemplo, si tenés un cliente, por ejemplo, un banco, y te dice, ok, necesito una aplicación robusta, fuerte, te recomiendo Java. Y Angular es un framework bastante amigable. Por ejemplo, si sos Java developer, sería súper fácil para vos aprender Angular, porque es orientado a objetos igual que Java. Creamos nuestra interfaz inyectamos nuestra interfaz, nuestro repositorio en la capa de servicio, ya que es una buena práctica. Incluso anteriormente, antes, ¿verdad? Yo inyectaba mi repositorio en mi controlador, lo cual no es una buena práctica. Por eso todo el business logic, toda la lógica de negocio debe ir en la capa de servicio. Ok, y creo que le vamos a dar paso a la última pregunta. Dice, por aquí Edwin Fuentes te consulta si has tenido algún problema con sockets en Spring Boot. No, no he tenido ningún problema. Ok. Por aquí, esto sí está importante. Dice que, ¿qué versión de Angular usaste para este proyecto? Angular 8. Y yo te tengo una pregunta relacionada. ¿Es difícil actualizarse de una versión antigua de Angular a una nueva? Digamos, tan difícil como actualizarse librerías y dependencias en un proyecto en Ruby on Rails, que a veces se enmaraña todo y se complica si estás utilizando NPMs de terceros, o es más fácil actualizarse entre versiones de Angular. Pues la verdad solo he trabajado con Angular 8, ¿verdad? Pero te puedo decir, según mi experiencia con Java, que es muy fuerte, sí, cambian varias cosas. Por ejemplo, en las llamadas de los repositorios ya no hay un find by ID en esta nueva versión, sino que tienes que hacer un get one, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cambian algunas cositas. Ok. Bueno, muchas gracias, Diana. Yo te agradezco mucho tu participación en nuestro International Women's Day 2020. Así que de nuevo te agradezco, Diana. Pasa buen día. Gracias. Adiós, buen día.